50 que dice que si yo anunciare y hablare de ellas, no hay tiempo de terminar hablando de las maravillas de Dios. No sé por qué este versículo siempre me recuerda de mi tía Jesús, y me recuerda también de mí, de muchos de nosotros, pero hace varios años mi tía estuvo en cama, enferma, sin poder moverse. Pero Dios en su grande misericordia la levantó. Y miren, hermanos, aquí está parada, ella hace comer, hace quehaceres, hace muchas cosas. Y así no nada más ella, yo sé que muchos de ustedes, ahí viene entrando Jesús también. El Señor ha hecho muchas cosas tan grandes en nosotros, en nuestras familias. Y en esta mañana yo le invito a que cierre sus ojos y que en sus propias palabras le dé muchas gracias al Señor. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidar tus grandes misericordias, Señor, que aun cuando nosotros hemos sido infieles, tú siempre permaneces fiel, Señor. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, no has hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino que nos has tratado con tanta misericordia, Señor. Y lo menos que nosotros podemos hacer en esta tarde es adorarte, Señor, es entregarte nuestra adoración en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor. Realmente tú eres grande, tú eres poderoso y no hay Dios como tú. Y en esta mañana no nos queremos quedar callados, Señor. Queremos anunciar, queremos publicar tu grandeza, Señor. Queremos traer a nuestra memoria todas las cosas grandes que tú has hecho y quien tú eres. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Dios que Dios ha tomado nuestro pecado y lo ha lanzado a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse de Él. Entonces en esta hora, al cantar a Él y al adorarle, podemos adorarle sabiendo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Podemos realmente adorarle con libertad, así es que hagámoslo de esa manera en esta tarde.
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios, toda honra a Él. Dice la palabra de Dios en Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En este pasaje de la Biblia, Dios nos recuerda que hay un tiempo donde Dios puede ser hallado, donde nosotros podemos encontrar misericordia, pero también nos recuerda que hay un tiempo donde ya no va a haber eso disponible para nosotros. Pero afortunadamente todavía es tiempo, todavía estás a tiempo, tú que estás lejos del Señor, o tú que quizás algún día servías al Señor y te alejaste, o aún nosotros, hermanos, que venimos domingo tras domingo, pero que nuestro corazón se ha alejado tanto del Señor. Dice otra vez, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Podemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él nos perdonará cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido. Dice el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces nosotros pensamos, pues quizás yo ya estoy tan lejos del Señor, pero no dice la palabra de Dios que si lo buscamos, si nos arrepentimos, Él nos perdona. A veces queremos nada más pararnos aquí y es todo. Y nos vamos y decimos, ay, pues creo que Dios no estaba ahí. Dios está, pero dice: cuando se humillare mi pueblo, entonces yo iré desde los cielos. Cuando nos arrepentimos, entonces Él perdonará. Pero si no nos humillamos y si no nos arrepentimos, hermanos, y queremos que Dios haga cosas grandes, nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor en esta tarde. Recordemos que es por eso que nosotros estamos aquí. En esta tarde vamos a recoger también la ofrenda. Así es que le pido que con eso en mente, con lo que hemos hablado, que cierre sus ojos y en esta tarde rinda su corazón al Señor. Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda de tu grande bondad, de tu infinita misericordia, Señor. Yo sé que hay personas aquí, Señor, lejos de ti. Muchos de nosotros, Señor, que te necesitamos, que tú quebrantes nuestro corazón y que nos traigas arrepentimiento. Señor, así es que yo te pido que tu Espíritu Santo en esta tarde haga esa obra que un canto no puede hacer, que palabras huecas no pueden hacer, pero que tu Espíritu Santo sí puede, Señor. Te pido que en tu rica misericordia, Señor, tú nos concedas el arrepentimiento.
que tú hagas una obra poderosa en cada corazón aquí en esta tarde. Señor, también traemos delante de ti nuestra ofrenda, Padre, una vez más como un acto de gratitud, como un símbolo de humildad en reconocer que tú eres el dueño del oro y de la plata, de nuestro cada respirar. Y en esta tarde solamente traemos un poco de tanto que tú nos has dado, Señor, pero recordando que con nada podemos pagar tu bondad. Te damos muchas gracias, en el nombre de tu Hijo oramos, amén. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande es su amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. La muerte
Qué bendición es poder estar en la casa de nuestro Dios, poder adorarle, exaltarle, entregarnos completamente a Él y decirle: Señor, muchas gracias por todas tus misericordias y tus bondades hacia con nosotros y hacia nuestra familia. Gracias, Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Creador por su misericordia, por su bondad? Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puede tomar su lugar. Y agradecemos el privilegio que Dios nos da de iniciar este año 2022. No sabemos qué nos espera, pero sí sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y eso hace una gran diferencia. Tener a Dios de nuestro lado es un gran privilegio, que Dios nos haya escogido, que nos haya llamado de las tinieblas a su luz, y es una bendición poder servir a Dios. ¿Cuántos se sienten honrados y privilegiados de tener a un Dios tan grande y tan maravilloso? Así como están, yo quisiera orar y pedirle a Dios que nos ayude, que cada vez el mensaje de la palabra que oímos no sea nomás un mensaje más, sino que realmente la palabra de Dios nos haga reflexionar, y que la palabra de Dios traiga a nosotros un deseo de arrepentimiento, de que queramos más de Él en estos últimos días que nos toque vivir sobre la faz de la tierra hasta que Él venga. Así es que oremos. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada corazón. Sabemos que tú eres el único que puede convencer, que puede traer convicción. Señor, pido que que tu Espíritu sea el que hable a los corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, pero la necesidad más grande del ser humano es, Señor, que se arrepienta y se vuelva a ti. Señor, nosotros que te conocemos, que nuestra fe, que nuestra esperanza no muera nunca, y que tengamos el ánimo, el deseo de servirte todos los días de nuestra vida. Padre, por eso te pido que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, meditando, reflexionando sobre todo lo bueno que Dios ha sido, viene este tema: memorias con Dios. ¿Cuántos han tenido alguna memoria con Dios? Sí, muy poquitos. Ok. El propósito de esta enseñanza o de estas enseñanzas no es solo para recordar las memorias del pasado o vivir en el pasado, no, sino que el pasado nos confirme la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Ayer, hoy y siempre. Y así poder crear con Dios nuevas memorias, sabiendo que Dios no nos abandonó ayer, no nos abandona hoy y no nos va a abandonar mañana. También el propósito de estas enseñanzas será recordar la fidelidad de su palabra, que su palabra es viva, es eficaz, es poderosa, que lo que Dios dice, Él lo cumple, y que podemos confiar plenamente en ella, que la palabra de Dios hará lo que tiene que hacer, porque nunca la palabra de Dios volverá atrás vacía. También el propósito de estas enseñanzas es que si usted está pasando algo difícil, que parece que no logrará salir, que usted sepa que pronto usted podrá decir una vez más: mi Dios sigue siendo fiel. Porque cuando pasamos la tormenta, la tempestad, no hallamos la puerta y decimos: ¿cómo vamos a salir? Y mire, Dios nos ha sacado una y otra vez, y podemos decir: nuestro Dios sigue siendo fiel. Amén. Entonces, una de las definiciones de memorias dice que son escritos compuestos por recuerdos de vivencias, experiencias, sensaciones que pudo haber tenido alguna persona, ¿verdad?, en su vida.
Todos tenemos experiencias. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de nosotros los seres humanos? Que las memorias que recordamos más son las que nos hacen daño. ¿Verdad que sí? Nos recordamos cuando alguien nos hizo algo. Nos recordamos palabras que nos dijeron cuando éramos niños. Ese es el problema de nosotros, que recordamos cosas que no nos hacen bien. El propósito es que usted recuerde toda la bondad y toda la misericordia que Dios ha tenido para con usted. Entonces, memoria es una facultad que le permite al ser humano retener, recordar hechos del pasado. Es la capacidad de recordar. En la memoria es donde se almacenan nuestros aprendizajes a lo largo de la vida. Usted y yo hemos aprendido cosas que nunca se nos han olvidado. Alguien dijo: lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y es verdad, cuando aprendemos algo, nunca se olvida. Así como la memoria también son aquellos conocimientos que consideramos importantes y útiles en nuestra vida. Entonces, la memoria tiene la capacidad, escuche, de almacenar, de guardar, de retener, de conservar aún imágenes y sonidos, olores y aromas. ¿No le pasa a usted que llega a un lugar y dice: huele como olía en mi casa cuando era niño, o huele como en el rancho, los que son de rancho, ¿verdad? Huele cuando llueve, ¿verdad? Le recuerdan cosas. Hay cosas que están en nuestra memoria, situaciones que pasaron muchos años atrás, pero el ser humano las puede recordar. Platicaba con alguien y una de las cosas, cuando yo reflexionaba en todas esta enseñanza, yo no tuve muchas memorias. Yo le digo a mis hijos: mi padre muere cuando yo tengo 8 años y yo tengo un nieto que tiene 8 años y él ha tenido muchas memorias con nosotros, con sus padres, y se acuerdan. Mis hijos tienen muchas memorias cuando eran más chicos que 8 años, y yo he querido recordar cosas de mi papá y nunca, no tengo 1 o 2 memorias solamente, y ya era un niño de 8 años, no sé qué pasó. Entonces mi mamá no creía, yo tampoco creé muchas memorias, pensaba yo con mi mamá. Cuando ella está viva, yo recuerdo las cosas malas, ¿verdad? Palabras que ella decía, como siempre que me le arrimaba, me acordaba: quítate de aquí, enfadoso, hazte para allá. Esa era una de las palabras que ella usaba frecuentemente, y esa se quedó grabada y siempre la recordaba. Cuando mi mamá muere, yo pensaba que yo me casé muy joven, entonces en ese tiempo yo pensé que no habíamos creado muchas memorias. Me casé y ya uno hace su vida y ya hay un distanciamiento, ¿verdad? Y no tuvimos memorias. Mi mamá muere y le compartí a alguien que por un año, casi aproximadamente un año después de que mi madre muere, venían muchas memorias que yo tuve con mi mamá, que yo pensaba que no estaban allí. Si no las soñaba, me recordaba, y fueron memorias que recordé y cosas que recordé. Porque a veces nosotros nos esperamos a que las personas no estén para crear memorias, ¿verdad que sí? Porque a veces nos esperamos con Dios a que pase algo trágico para poder crear memorias, cuando las podemos crear cada día de nuestras vidas. ¿Sí puede comprender? Memorias con Dios. Todos aquí de alguna manera hemos tenido alguna memoria con Dios, pero yo quiero hacerle entender, porque a veces las mejores memorias se van a crear en los desiertos, y los desiertos para nosotros lo podemos llevar a un momento doloroso, a un momento difícil, a un momento de angustia, de dificultad, y hay beneficios en esos momentos. No nos gustan, pero son de beneficio para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Parece ilógico que podamos sacar algo bueno de un desierto. Un desierto es donde no hay nada, donde escasea el agua, donde escasea la comida, donde escasea la provisión. Pero quiero decirle que Jesús, nuestro Señor,
tuvo experiencias en el desierto. Dice que fue al desierto a orar por 40 días, ¿verdad? Y tuvo experiencias con su Padre, con el Padre Celestial. Y él fue llevado al desierto. El apóstol Pablo fue llevado al desierto para prepararlo para el ministerio. Moisés estuvo 80 años, usted puede pensar, 80 años en el desierto. Y no solo con un pueblo que era rebelde, que era, dice la Biblia, lo describe como un pueblo duro de cerviz, que Dios les proveía y ellos se quejaban, que Dios hacía milagros y ellos no estaban conformes, y ellos decían, creo que es mejor volver a Egipto, porque allá estábamos bien, porque ellos no querían ese desierto. Le quiero decir que el desierto no es para quedarnos allí a vivir. El desierto es de pasada. No es para que usted haga una morada, es para pasar. Pero hay muchos hombres que fueron beneficiados grandemente en el desierto. Aunque en el desierto son momentos de soledad, de escasez, de dolor. Es donde los seres humanos pierden la popularidad, donde Dios los lleva al anonimato, donde nadie los conoce, donde el protagonismo no existe. Y hoy en día, hermanos, todos los seres humanos queremos ser protagonistas. Todos queremos ser influencers de las redes sociales, de YouTube. Queremos tener protagonismo de alguna manera o de otra. Bueno, el desierto viene a quitarnos todo el protagonismo y nos lleva a sacrificar este ego que hay en el ser humano, y no nos gusta. Pero allí Dios empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, y en algunas ocasiones, ¿verdad? Ahí Dios nos hace reflexionar, y hasta el gozo de la salvación vuelve a nuestras vidas. Y hay algo más interesante que pasa en el desierto. ¿Sabe qué pasa? Ahí es cuando empezamos a hacer grandes memorias con Dios que nunca se nos va a olvidar. En nuestras vidas hay cosas que hemos pasado con Dios que nunca se nos va a olvidar, ¿verdad que sí? Nunca. Yo compartía esta mañana, nunca se me va a olvidar a mí el día que yo le dije al Señor, sí, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo no quería nada con el Señor, yo iba por compromiso en cierta manera a la iglesia. Quería quedar bien con la que era mi esposa, bueno, la que es mi esposa y la que era mi esposa en aquel entonces, pero tan no nos casábamos, ¿verdad? Pero y allí yo y ella por quedar bien con la suegra, con la familia, yo estaba ahí entre medio de las bancas, ahí por donde está Yuri y su esposo, y estaba yo allí, y yo recuerdo, hermanos, que el predicador estaba predicando y yo me levanté. Yo siempre he tenido un problema con la vergüenza y soy vergonzoso, aunque usted no lo crea, y más en aquel entonces, cuando mi esposa me presentó a su familia, le decían, ¿por qué se pone rojo? Se me ponían las orejas rojas, me ponía rojo de vergüenza. Y yo recuerdo que salí de allí y yo le dije, yo quiero a Jesús en mi vida. Y ese día nunca se me ha olvidado, han pasado los años y lo recuerdo y le doy muchas gracias a Dios. Es una memoria que marcó mi vida porque Él vino a hacer un cambio radical. Por eso cuando me paro aquí les digo, es necesario que nazcan de nuevo, porque es la mejor experiencia que el ser humano pueda experimentar en su vida. Y Dios empieza a crear grandes memorias en nuestras vidas. Yo no sé si usted se acuerde realmente o si ya nació de nuevo, porque a veces nos acostumbramos y pensamos que ya nacimos de nuevo. Pero usted nunca se le debe de olvidar el día que con toda la sinceridad de su corazón se entregó a Él y le dijo, Señor, aquí está, arregla mi vida, transforma mi vida. Y desde entonces, hermanos, Dios ha creado grandes memorias en mi corazón. El problema es que a veces se nos olvida. Nos acostumbramos, somos personas rutinarias que pensamos, hermanos, que ya no necesitamos tanto. Y eso le pasó a un hombre que tuvo grandes experiencias en el desierto, pero un día se le olvidó. ¿Y sabe qué? Un día él deseó volver al desierto porque se acordaba de las grandes memorias que él había tenido con Dios en el desierto. Ese hombre fue el rey David. Salmo 55,
versículo 4 y 7. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Versículo 7, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Nosotros queriendo salir del desierto y David queriendo ir al desierto. Nosotros queriendo salir de la soledad, de la tristeza, de los problemas, de la enfermedad, y David queriendo ir al desierto. ¿Por qué David quería o anhelaba volver al desierto? Es lo que vamos a ver. Porque ahí David creó grandes memorias con Dios y se acordaba de las misericordias y de las bondades de Dios. Y ahí Dios lo enamoró otra vez. Y a veces se ve ilógico, pero a veces Dios usa cosas inusuales para llamar nuestra atención y quebrantar nuestro corazón y volvernos a enamorarnos de Él. Le voy a hacer una historia de David. La vida de David, cuando él escribe este salmo, estaba en un grave peligro. Su vida estaba en una crisis, ¿verdad? Que le había golpeado emocionalmente, estaba acabado. Podíamos pensar que su estado mental no daba más y decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar este problema? David era el rey de Israel, pero su reino se había dividido. Porque había un hombre, un consejero Astofiel, así se llamaba este consejero de David, un hombre que había estado con él, que era su íntimo, lo conocía, lo había traicionado y él se sentía triste, se sentía angustiado. Y dice la Biblia que Astofiel se fue con el que traicionó a David. ¿Y sabe quién traicionó a David? Su hijo, Absalón. La traición más grande que un ser pueda experimentar es de alguien muy amado. Y un hijo es algo que uno ama. El hijo Absalón había traicionado a su hijo y le había dividido el reino. Y quien aconsejaba ahora a Absalón era el que aconsejaba a David. Y David se sentía tan triste, por eso dice, me siento destrozado por dentro, me siento con temores de muerte porque lo querían matar. David ya había experimentado años atrás, cuando Saúl lo había perseguido para matarlo, pero él miró la bendición de Dios cuidándolo. Y en este momento David vuelve a sentir ese terror. Y él desea alas, él desea huir del problema, huir de la situación que está viviendo. Y anhela ir al desierto, porque él sabía que en el desierto se iba a encontrar con el Todopoderoso. A veces el ajetreo de la vida, las preocupaciones, el correr de aquí para allá, hace que nos olvidemos que tenemos a un Dios muy bueno y muy misericordioso. David estaba en tanta presión que deseaba huir de la guerra, esa guerra que había caído sobre él. Deseaba estar solo, olvidarse de su tierra, de su parentela, olvidarse de la vida terrenal que le embargaba allí, que le rodeaba, y deseaba huir a estar solo en un desierto. Él pedía a gritos a su alma que anhelaba ese momento de estar a solas y le pide a Dios alas como de paloma. Esta oración es una de las oraciones sinceras que hizo David. Hizo muchas, pero esta es una de las que hizo con todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque David recordó el desierto como uno de los momentos más íntimos con Dios. A veces nosotros, a veces yo, se me ha olvidado ese momento de intimidad con el Señor. Y estamos tan ocupados en tantas cosas y se nos olvida quién es el que nos llamó, quién es el que nos perdonó. Cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, Él llegó en el momento preciso de nuestras vidas. Dios es un Dios muy bueno. Y David
Él sabía que en el desierto experimentó la provisión divina. Cuando parecía que no había solución a su problema, cuando David estaba en el desierto, metido en una cueva o metido en algún lugar escondiéndose de Saúl, ahí llegaba Dios de una manera u otra diciéndole: yo estoy contigo. Porque por 14 años aproximadamente David huyó en el desierto por temor a Saúl. Él conocía ese tiempo difícil del desierto, pero también conocía ese momento maravilloso cuando no tenemos fuerzas y llega el Todopoderoso y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. David, hermanos, escribe los mejores salmos ahí en el desierto. Allí yo me imagino a David escribiendo el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Yo creo que David, allí inspirado en medio de la prueba, en medio de la adversidad, venía el Espíritu de Dios y le daba la palabra y le decía: no temas, yo soy tu pastor. A veces a nosotros se nos olvida quién es nuestro pastor. Es Jehová, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el que nos guarda de día y de noche. Él es nuestro pastor. El desierto, aún con sus trabajos, con sus escasez, con sus necesidades, David tuvo un tiempo de enamoramiento con Dios e hizo grandes memorias con Dios. Algunos de nosotros que hemos caído en la rutina, en la costumbre, en la normalidad, necesitamos volver a esos momentos de intimidad con el Señor y que Dios nos haga recordar esos momentos maravillosos, cuando estábamos tirados en una cama, cuando estábamos quebrados emocionalmente, financieramente, cuando no teníamos en qué comer o qué vestir, o que estamos pasando grandes necesidades, pero llegó el Señor y transformó nuestras vidas. Cuando éramos pecadores, perdidos, sin esperanza, y llegó el Maestro y con sus manos suaves nos levantó. Que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Que nunca se te olvide de dónde venimos, quién éramos antes y quiénes somos ahora. David, por causa, él ya era rey, ya era un hombre importante, ya era un hombre con poder, con autoridad, y como que bajó la guardia, dejó de luchar, dejó de pelear la buena batalla de la fe, y como que se acostumbró a esa buena vida y se le olvidó quién lo había llevado hasta donde él estaba. Por eso a veces vienen situaciones para hacernos recordar y tener memoria que es Dios que nos ha llevado hasta donde hemos llegado. Usted y yo hemos llegado hasta aquí porque la misericordia de Dios ha sido nueva a cada mañana. Algunos deberíamos de estar muertos, pero su misericordia ha sido muy grande. Tal vez la enfermedad que teníamos era de muerte, tal vez la situación o el accidente que tuvimos era de muerte, pero su misericordia siguió estando con nosotros y estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. A pesar que David había pasado noches oscuras, frías, de soledad en el desierto, ahí podía cantar y adorar a Dios bajo las estrellas y poder confiar que Dios no lo dejaba solo, que él sentía a Dios de su lado. Aunque llegaba el momento difícil, por esas noches frías, él sabía que él podía cantarle al Señor y que el Señor escucharía su canto. A veces nosotros cantamos. Es más, hermanos, en el tiempo que yo me convertí, teníamos que aprendernos los cantos en 2-3 semanas, porque no había lo que tenemos hoy. A lo mejor lo deberíamos de quitar. ¿Se ha dado cuenta usted que su memoria, donde le interesa, es muy capaz de recordar cosas?
Si usted oye una canción que le gustaba hace 10 años, se la sabe, aunque no la haya oído en 10 años. Pero los cantos los oímos cada domingo, y si no lo ponen ahí, no lo sabemos. Antes, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos pueden hacer memoria de antes que no había pantalla? Usábamos un librito de himnarios. De hecho, les decía yo a los músicos, deberíamos de cantar esos cantos. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi. Canto feo, pero con mucho sentimiento. Ahí por fe yo vi a Jesús. Y ahí pecador, ven al dulce Jesús, ¿verdad? Y cantábamos esos cantos y teníamos que aprendérnoslo, porque a veces en la iglesia había 2, 3 libros y pues ya el que llegaba temprano los agarraba. Hoy tenemos todas y no nos sabemos los cantos. No los sabemos. Bueno, David sabía que los cantos, hermanos, que él le cantaba al Señor eran de lo profundo de su corazón, porque estaba solo, estaba en el desierto. Yo creo que ahí bajaba el Espíritu de Dios sobre David y llevaba su alabanza hasta el trono de la gracia de Dios. Qué maravilloso es cuando nosotros aprendamos a cantarle a Dios, no por costumbre o porque tenga que ser, sino porque estamos completamente agradecidos, y las memorias del pasado nos hacen recordar quién éramos nosotros y quién somos ahora, y estamos agradecidos con ese Dios vivo y maravilloso. David, a pesar de sus noches oscuras, frías, David cantaba y adoraba al Señor con todo el corazón, porque David entendía que el desierto hace hombres y mujeres fuertes, valientes, que viene la adversidad, que viene la necesidad, pero ellos saben que Jehová es su pastor y que nada les faltará. Que cuando faltan las fuerzas, que cuando uno desfallece como humano, hay un Dios todopoderoso en medio de nuestro desierto y nos ayuda a madurar y a seguir caminando y seguir perseverando en esta vida complicada que vivimos. El desierto, ¿sabe que nos saca las oraciones más sinceras de nuestro corazón? Ahí en el desierto Dios mata nuestro ego. Si usted se fija los propósitos, y no es malo tener propósitos, pero sin antes poner lo terrenal en un lado y lo espiritual en otro. Lo terrenal es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El desierto saca las oraciones más sinceras, porque ahí le hablamos a Dios con todo nuestro corazón. Mientras que todo está bien, le queremos decir: Dios, necesito esto, necesito aquello y necesito lograr esto. Quiero tener éxito, quiero tener una mejor carro, una mejor casa. Y empezamos, y no es que sea malo eso, pero sin perder la sinceridad de nuestro corazón, decirle: Señor, yo quiero todo esto, estos son mis propósitos para este año, pero ¿qué quieres que haga por tu reino? ¿Qué quieres que haga por los demás? ¿Qué quieres que haga, Señor, por aquellos que te aman? ¿Se fija la diferencia? En el desierto Dios le sacó a David las oraciones más sinceras, porque en el desierto hay serpientes, escorpiones, hay animales feroces donde él se tuvo que enfrentar. Y algunas veces no tenía las armas necesarias para vencerlos. Por eso cuando él enfrenta al gigante, él decía: tú serás como un oso o como un león, porque él ya había enfrentado a esos leones y a esos osos, pero no él solo, sino con la ayuda de Dios. En el desierto desaparece nuestra popularidad, y hoy en día todos queremos ser populares, aceptados, reconocidos. Ahí vamos a perder nuestra popularidad. David sabía, cuando él estuvo huyendo 14 años en el desierto, no lo conocía nadie. Se les olvidó que era el que había matado a Goliat. ¿Y dónde quedó ese? Pues quién sabe, allá lejos, sin saber que Dios lo estaba preparando para el tiempo que venía. El desierto es para prepararnos para lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Del anonimato
David salta a la popularidad cuando mata al gigante. Él estaba en el anonimato, mata al gigante y ahora es bien popular, que la gente cantaba, ¿verdad? Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Entonces David se hizo famoso de un día a otro, pero pasan mucho tiempo después, pasan 20 años de aquella hazaña que David hizo y ahora se encuentra diciéndole: Señor, quiero irme al desierto, quiero morar allá, me siento triste, me siento cansado. Algunos escritores dicen que David contaba con 35 años aproximadamente cuando él pierde su popularidad y es llevado otra vez al desierto y se encuentra en una de sus peores temporadas. ¿Cuántos han tenido temporadas difíciles? ¿Verdad que sí? Pero ahí no es para destruirnos, eso es para sacar lo mejor de nosotros y sacar las oraciones más sinceras de nuestro corazón. Cuando los recursos se terminen, cuando las soluciones se acaban, es cuando entra la mano de Dios. Y la mano de Dios, hermanos, nunca se le acaban sus recursos, siempre tiene una solución a nuestros problemas, porque Él es todopoderoso y a ese Dios servimos. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. David se encuentra en sus peores temporadas, deseando morirse, deseando huir, pero algo pasa en esos momentos difíciles. David se acuerda, tiene una memoria y dice: en el desierto yo hice muchas memorias con Dios. Yo deseo, por eso él quería ir al desierto. Y ahí empieza una oración de lo profundo de su corazón. Y le dice: Dios, mi corazón está dolorido dentro de mí. Señor, tengo miedo de morir. Señor, ha caído un terror de muerte sobre mí. Temor y temblor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto. Pero él le dice: Señor, dame alas como de paloma. Señor, llévame al desierto. Quiero descansar de lo que estoy viviendo. Quiero morar en el desierto. Porque él sabía que ahí Dios le había hablado muchas veces a su corazón. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Dios se acuerda que los mejores momentos con él, con Dios, los había pasado en un tiempo difícil, seco y complicado. Allí Dios intervino y Dios le dio su gracia. Por eso David, ahí mismo en el Salmo 55, versículo 16 y 17, dice: en cuanto a mí. Esta expresión, hermanos, en cuanto a mí, como que hay un momento de lucidez, de entendimiento, como que dice: Señor, yo tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios misericordioso, bondadoso, que si yo me vuelvo a Él, Él se volverá a mí. Y le dice: a Dios clamaré. Y cuando él clama a Dios, ¿qué va a pasar? Jehová le salvará. Cuando clamamos a Dios de la sinceridad de nuestro corazón, ¿qué pasa? Dios nos salva, Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios nos ayuda. Pero el clamor debe de ser por la mañana, por la tarde, al mediodía, en la noche. Eso habla de un tiempo de intimidad. Nosotros no podemos crear memorias, hermanos, si no pasamos tiempo con Dios. Una cosa es orar por los alimentos y otra cosa es estar a solas con Dios. Una cosa es orar congregacionalmente, en grupo, y otra cosa es orar en intimidad con Dios. Ahí es donde usted va a crear y yo voy a crear memorias con Dios. Las crié en el pasado. Lo que yo sembré en el pasado me ha traído hasta aquí. Pero si yo no siembro esa intimidad con Dios, me voy a ir apagando poco a poco. Por eso es necesario, y Dios nos está dando la oportunidad de rectificar y poder volver a tener ese tiempo maravilloso con Dios. ¿Cuántos anhelan ese tiempo? Más que esta carnita, híjole, no nos deja. Esta carnita batalla. Recuerdo hace muchos años, estábamos en la iglesia y el pastor donde nosotros nos creamos, su predicación era de 1 hora y media, así es que no se quejen, hermanos. 1 hora y media, 2 horas.
predicaba, ¿verdad? Y alguna vez alguien le dijo, pastor, ¿por qué no corta la predicación? Mire, la gente nueva no aguanta. Y dijo el pastor, si pueden aguantarse 3 horas viendo una película, ¿cómo no se van a aguantar 2 horas en la predicación, oyendo la palabra de Dios? El problema es que nuestra carne, cuando le alimentamos, está bien a gusto, ¿verdad que sí? Usted puede ver un juego que dura 4 horas, usted puede ver una película, pero cuando es algo de espiritual, pues nuestra carne lucha y batalla, ¿sí o no? Entonces, esta carne no quiere volver a tener ese tiempo. Por eso a veces Dios nos lleva a un desierto donde nuestra carne se aflige, donde nuestras situaciones son imposibles, donde no nos quedan recursos, no más que voltear al cielo. Y ahí viene un momento de lucidez, como le pasó a David. Y vino un momento, él dijo, en cuanto a mí, pues si yo tengo un Dios maravilloso, si yo sé que en el desierto es cuando yo tuve los momentos más gloriosos en mi vida. Fue el lugar donde David tuvo las más conmovedoras manifestaciones de amor por parte de Dios. Ahí es cuando Dios llegó, cuando David estaba derrotado, triste, abandonado, y llegó Dios con sus manos maravillosas de amor y lo levantó y multiplicó sus fuerzas. Dios lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿sí o no? Cuando no tenemos fuerzas, cuando parece que todo se acabó, cuando parece que no hay solución, de repente llega la mano misericordiosa de Dios y nos levanta y nos da fuerzas. Y hoy podemos decir en esta tarde, ebenecer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová, porque su misericordia ha sido grande. Ahí David, en ese desierto, en ese momento de lucidez, de entendimiento, Dios vuelve a despertar su fe, su confianza en él. Pero algo pasa en el corazón de David. Dios le hace entender que había caído en una pasividad, en un conformismo, en una rutina. Pero allí en el desierto Dios le vuelve a enamorar ese corazón. ¿Sabe quién está más interesado en nosotros? Dios. A nosotros nos hacen algo y ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos hace algo? Sea sincero, usted contéstese solo. Yo me contesto solo, nos retiramos, ¿verdad? Así somos los seres humanos. No, ¿para qué quiero esa amistad? Me retiro. Algunos son ¿cómo se le dice? Cuando les gusta algunos quieren estar ahí, pues, ¿verdad? Pero la mayoría no. Dios no es como nosotros. Cuando nosotros le hacemos algo a Dios, Él nos busca. Él nos busca. ¿Quién buscó a Adán? ¿Adán o Dios? ¿O Eva? ¿Quién fue? Dios fue a buscarlo. Oye, pecaste, pero no quiero dejarte así. Te voy a levantar, porque la misericordia de Dios es grande. Dios es grande para con nosotros. Él más interesado en que nosotros volvamos a enamorarnos es Dios. Por eso usa situaciones para que nosotros volvernos, porque Él llama nuestra atención. Por eso David dice, en cuanto a mí, o sea, yo estaba mal, yo me retiré del Señor, pero Señor, aquí estoy. Porque de nuestros desiertos solo necesitamos un momento de lucidez, de entendimiento y saber que nuestro Dios no nos ha abandonado, que Él está allí en cualquier situación que hemos vivido. David entiende eso y le dice allí en el versículo 25 del mismo Salmo 55, él dice, echa sobre Jehová tu carga. Como que David se estaba hablando a sí mismo. ¿Se acuerda cómo llegó David al desierto? Cargado, con temor, preocupado, sin querer vivir, decepcionado, herido por las traiciones que había sufrido. Pero conforme él va platicando con Dios, conforme va pasando el tiempo, Dios empieza con su mano maravillosa a tocarle, a levantarle, a darle fe, a darle fuerzas nuevas. Y David dice, como que le dice a su alma, a su corazón, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta es una expresión de fe.
porque él estaba caído, él estaba triste, él estaba abandonado, él se sentía morir. Pero él dijo: yo voy a echar mi carga sobre el Señor y él me va a sustentar, me va a ayudar, me va a proveer, me va a dar la salida. A veces el desierto, hermanos, es necesario en nuestras vidas. David recordó los grandes beneficios que él tuvo en el desierto con Dios. Ahí David recuperó su identidad de hijo, porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. David recupera su fe, recupera sus fuerzas. Por eso, cuando venimos a Dios y le decimos: Señor, estoy cargado, estoy cansado, nosotros no podemos continuar con nuestra vida como la llevamos, porque tarde que temprano nuestras fuerzas se van a acabar. Y quiero decirle algo: no es necesario que Dios nos lleve al desierto. Si reflexionamos hoy, no es necesario. Usted se puede enamorar sin que vaya al desierto. Pero algunos somos testarudos, se oye feo, pero como nos decían, y cabezones, que no entendemos. Y a veces Dios tiene que usar el desierto para quebrantar este corazón. No esperemos, ¿verdad que no? No es necesario, ¿verdad que no? ¿Sabe por qué Dios quiere llevarnos a esos momentos de intimidad o de quebrantamiento o de arrepentimiento? Es porque ahí Dios puede hablar a nuestro corazón. Porque cuando todo está bien, Dios nos habla, pero nosotros nos llega aquí a la mente y decimos: ah, sí, cierto, sí, pues hice mal, oh, pues sí, cierto, y razonamos aquí en la mente. Pero cuando nuestra vida está quebrantada, cuando estamos en un momento donde somos frágiles, Dios puede hablarnos directamente al corazón, y llega al corazón la palabra. En el desierto hay una posibilidad muy grande de que usted y yo volvamos a enamorarnos de Él, porque vamos a crear memorias maravillosas y vamos a decir: nuestro Dios es fiel. En medio de mi desierto Él llegó y me levantó, y aquí estoy diciéndoles: nuestro Redentor vive y reina para siempre. En el desierto haremos las oraciones más sinceras de todo nuestro corazón. No tenemos que orar largamente. David no lo oró, claro que oró muchas veces, pero con la sinceridad del corazón. No usó oraciones vanas o cosas que él sabía o que era lo correcto de hacer en ese momento. No, hizo una oración de lo profundo de su corazón. El desierto nos va a sacar las oraciones más sinceras. Allí es donde le vamos a hablar a Dios con todo nuestro corazón, como decimos, con el corazón en la mano. Yo no sé si tú, como David, estás atravesando algo muy doloroso que piensas que no vas a poder pasar. Solo recuerda que Dios en el desierto te quiere llevar para enamorarte otra vez. No te rindas, por favor, no se rinda. Ese proceso que te está llevando no a destruirte, a una madurez espiritual y crear nuevas memorias con Dios. Muchos de nosotros tenemos memorias de donde Dios nos sacó, de donde Dios hizo grandes cosas con nosotros. Recordamos todas las cosas que Dios ha hecho, y como decía el salmo que leía Nancy, son innumerables, no las podemos contar, son muchas. A través de los años hemos visto las misericordias de Dios, hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios suple necesidades, cómo Dios levanta al caído. Hemos visto muchas cosas y son memorias que están grabadas en nuestro corazón. Pero si nosotros no creamos nuevas memorias con Dios, vamos a vivir de los recuerdos y del pasado. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones difíciles. No sabemos lo que el año 2022 nos traerá. No sabemos cuáles sean. Algunos ya empezaron con situaciones difíciles este 2022 y no sabemos
cómo les vaya a ir más adelante o cómo nos vaya a ir, pero sí sabemos que tenemos a un Dios muy bueno, muy misericordioso, que quiere que aquellos que le aman verdaderamente estén enamorados de Él. ¿Cuántos se quieren enamorar de Dios? ¿Cuántos quieren cantar? No por cantar, sino porque realmente lo que estamos cantando es una realidad. ¿Cuántos pueden estar agradecidos que Él echó todo a lo profundo de la mar y perdonó nuestros pecados y nos hizo verdaderamente libres? Necesitamos decirle a nuestra alma: oye, aliviánate, almita. Mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda. Mira, y no, bueno, voy a ir a la iglesia, ahí le hago un favorcito a Dios. Hoy voy a ir, Señor, para que veas que yo sí, porque es el primer domingo del año y pues quiero empezar bien. Óigame, es como cuando la esposa le pregunta: oye, ¿me amas? Pues ¿por qué estoy contigo? ¿Por qué te aguanto? ¿Verdad? O viceversa. A nadie le gusta eso, ¿verdad que no? Pues ya te tengo que aguantar, pues ya tenemos hijos. Pues ya que, ay, qué enamorado está, ¿verdad? A veces Dios se siente así con nosotros. Señor, pues dame esto y te sirvo. Mira, Señor, súpleme esta necesidad y te voy a servir. No, Dios no está para cumplir caprichos. Dios está, hermanos, para perdonar pecados, para limpiarnos y hacernos libre. Usted tiene aflicciones, ok, tenemos a un Dios todopoderoso y Él nos librará. A su momento lo hará. El desierto, hermanos, crea nuevas memorias con Dios. Dios quiere crear nuevas memorias este 2022. El tiempo, el 21 ya pasó, lo que pasó en el 20 se quedó atrás. Pero ¿cuántos quieren hacer nuevas memorias con Dios? Hay algunos que están tan desilusionados de los hermanos y están tan desilusionados de Dios. No dicen que de Dios no, pero a quien dejan de servir es a Dios, hermano. Se dejan de congregar, se dejan de servir. A quien vamos a servir es a la gente, ¿sí o no? Es que yo nomás sirvo a Dios. Si usted va a servir a Dios, usted va a servir a la gente. Amén. ¿Ya ve lo que dijo él en lenguas? Déjele traduzco. Ya despierten. Necesitamos, mis amados hermanos, volver a enamorarnos y crear memorias maravillosas con Dios, porque Dios está esperando que su iglesia se aliste, se atavie, que esté lista para adorar a ese Dios maravilloso. Ahora termino con esto. Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces nuestra oración debe ser bien sincera. Señor, sí quiero, o no quiero, Señor, todavía tengo muchos pendientes. También le puede decir sinceramente: no quiero o sí quiero. O esto, así como le dijo David: mira, Señor, estoy triste, temor, angustia, estoy pasando una de mis peores temporadas y no sé cómo le voy a hacer. Y tal vez en ese momento Dios le pueda dar un momento de lucidez y diga: a mi Dios voy a clamar y voy a echar toda mi carga sobre Él, porque todas mis aflicciones Él me va a ayudar a salir adelante. ¿Cuáles son sus aflicciones? Nuestros hijos, el trabajo, la enfermedad, lo que estamos viviendo. ¿Cuál es? De todas ellas Dios nos puede librar. Pero es necesario, mis amados, que hagamos memorias con Dios. Póngase sobre sus pies hoy. Tenemos un libro nuevo, hermanos. Tenemos 362 páginas en blanco, que son 362 días de nuestra vida. Podemos seguir quejándonos, podemos seguir echándole la culpa a los demás, podemos seguir lamentándonos por las cosas que nos pasan, o podemos decirle realmente, como le dijo David: Señor, estoy acabado, Señor, tengo mucho miedo, me está pasando esto y esto. Señor, quiero tener experiencias contigo,
quiero tener memorias contigo y solamente las voy a tener cuando quebrante mi corazón. Cuando tú me lleves a un momento de quebrantamiento. El desierto es un momento de quebrantamiento con Dios. Puede ser que Dios nos lleve al quebrantamiento, o puede ser que nosotros vayamos y quebrantemos nuestro corazón. Le digamos: Señor, aquí estoy. David, de su propio deseo, dijo: Señor, yo sé que las mejores memorias, los mejores momentos, las más gloriosas, Señor, noches, las pasé contigo en la intimidad. Señor, nosotros necesitamos ese tiempo donde podemos platicar contigo, donde podemos decirte cómo nos sentimos, donde te podemos decir: si tú no haces algo, Señor, en mi vida, me voy a apagar. No tendré fuerzas para continuar. Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme. David se lo dijo en algún momento de su vida: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Hoy, de la sinceridad de nuestro corazón, podemos decirle a Él: Señor, vuélveme el gozo, vuélveme la paz, vuélveme, Señor, ese deseo de estar contigo. Lo he perdido, Dios, el ajetreo de la vida, la ansiedad de esta vida me ha llevado, Señor, a olvidarme. Por eso hoy quiero recordar todas las memorias que tú hiciste en el pasado, pero quiero empezar a crear nuevas memorias contigo. Solamente será a través de un tiempo de intimidad contigo. No hay otra manera. Aquí estamos, Señor. Como Zaqueo. Sí, queremos ser como Zaqueo, atrevidos, dispuestos, decididos. Queremos ser como Zaqueo, Señor, solo para verte, determinados a no seguir igual. Queremos que la salvación llegue a nuestra casa. Queremos cenar contigo. Queremos comer contigo, Señor. Queremos, Señor, que nos digas como le dijiste a Zaqueo: desciende, porque hoy entraré a tu casa. Entra en nuestra casa, Señor. Entra en nuestros planes. Entra en nuestros propósitos. Queremos hacer memorias juntos, Señor, este año. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto, a lo más alto que yo pueda llegar, solo para ver. Danos la hambre que tenía Zaqueo de verte. Danos la hambre de Zaqueo de conocerte, Señor, íntimamente. Tu atención para mí, Señor, de la sinceridad de mi corazón, pon en mí el querer como el hacer. Necesito de ti, papá. Ayúdame a hacer las oraciones más sinceras. Soy pequeño de más. Ayúdame a hablar contigo Dame de tu paz. sin máscaras, Dejo todo sin hipocresías. Señor, te necesito. No puedo seguir igual. Entra en mi casa. Despierta mi espíritu, Señor. Entra en mi vida. Despierta. Revoluciona mi estructura.
este corazón, Señor. Entra en mi vida, Revoluciona mi estructura, sana y sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo, quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, revoluciona mi estructura y sana todas mis heridas. Enséñame a ser santo, quiero amarte solo a ti, porque tú eres lo más preciado. Haz un milagro en mí. Tiempos de guerra, Nunca pares, mi amado. nunca pares de luchar. Nunca. No bajes la guardia, nunca pares de luchar. En tiempos de guerra, Nunca pares de adorar. nunca pares de adorar. Ni de la palabra, profetiza sin parar. No puedo parar. No, Señor, no quiero, no No quiero. puedo Ayúdame. desistir. Dígaselo. Llegué hasta aquí, no voy a parar, no puedo parar, no puedo desistir. Llegué hasta aquí, no voy a parar, no puedo parar, no puedo resistir. Llegué hasta aquí. Háblele a Dios con la sinceridad de su corazón. Dígale, no puedo, Señor. Quiero, pero no puedo. O dígale, Señor, dame fuerzas. Señor, o no quiero, pero aquí estoy. Si tú puedes hacer algo, hazlo. Ya he caído en un pozo muy profundo que no puedo salir. Me he acostumbrado aún a venir a tu casa, pero no hay deseos de tener intimidad contigo. Señor, tal vez nos hemos acostumbrado, nosotros los que enseñamos, los que predicamos, a enseñar, a predicar. Sabemos que es lo correcto, pero nos hace falta ese tiempo de intimidad contigo. Señor, queremos, pero no sabemos cómo volver al camino. No sabemos por dónde empezar, pero tú, Dios, que todo lo sabes y todo lo puedes, enséñanos el camino, enséñanos la dirección correcta. Ya no queremos perder un año más. Los días son malos, el tiempo vuela y no queremos perder. Queremos ser sabios, aprovechando bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Ayúdanos, Jesús. Padre, de la sinceridad de nuestro corazón, queremos crear memorias y tenemos páginas en blanco que nosotros, Señor, no queremos dejarla ni un día sin llenar una memoria contigo. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Está listo.